Hola, 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 espero que estén bien. El día de hoy vamos a hacer un video tutorial relacionado sobre los números complejos. Yo sé que con el solo hecho de escuchar el nombre de este tipo de número, la primera reacción que podrías tener es la siguiente: desesperación de no saber si podrás aprender esto por el solo nombre que acabas de escuchar, o de ponernos a llorar y decir, no, no vamos a poder hacer esto, es imposible. Pero la verdad te cuento que no es tan así. Es muy sencillo lo que vamos a ver de comprender, pero para eso necesito que evidentemente coloques el máximo de atención. Pero antes de ponernos a hablar de los números complejos, tenemos que primero conversar un poco sobre el concepto de lo que son números imaginarios. Y antes de ello, de conversar de los números imaginarios, me gustaría quizás también hacer un pequeño recuerdo sobre lo que son las raíces cuadradas. Específicamente, ¿qué era una raíz cuadrada? La definición va a aparecer a mano izquierda de la pantalla. Ahí vas a poder recordar cuál es la definición. Ya habiendo sido recordada, ¿cierto? Vamos ahora a trabajar este concepto de raíz cuadrada. Recordando, por ejemplo, que sabiendo que si la raíz cuadrada es todo el número que multiplicado consigo mismo me dé el número subradical, que el que está aquí adentro, ¿cierto? El 0. ¿Qué número multiplicado consigo mismo me da 0? Nosotros sabemos que es 0. Recordando, ¿cierto?, que las raíces cuadradas solamente es para números positivos. O 0, que en este caso es el que acabamos de calcular. La raíz cuadrada de 1, por ejemplo, es 1, porque 1 por 1 es 1. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 9 es 3. 3 por 3 es 9. La raíz cuadrada de 16 es 4, y así sucesivamente, ¿cierto? La raíz cuadrada de 25 sería 5, la raíz cuadrada de 36 sería 6, la raíz cuadrada de 49 es 7. Sé que sería más fácil que yo colocara una tabla acá y tú te la pudieras memorizar, pero a veces es mejor irla practicando. La raíz de 81 es 9, y tú también es importante que la vayas anotando en caso de que te hayas olvidado de alguna de estas raíces, pero yo sé que la mayoría las debes recordar. Raíz de 100 es 10, la raíz de 121 es 11, la raíz de 144 es 12, la raíz de 169 sería en este caso 13, y la raíz de 196, lo vamos a escribir bien ahí, disculpando el error. La raíz de 196 sería en este caso 14. Acá entre la 13, la de 169 y 196 es 14. Y la raíz cuadrada de 225 sería 15. Con eso yo creo que es más que suficiente para que podamos recordar. Bien, ahora que recordamos eso, y recordando que las raíces solamente se pueden calcular para números positivos, las raíces cuadradas solamente para números positivos y 0, hagámonos la siguiente pregunta: ¿cuál sería la raíz cuadrada de menos 25? Por dar un ejemplo, es decir, en séptimo o octavo uno generalmente se pregunta, cuando uno le enseña las raíces, ¿cuál será la raíz cuadrada de un número negativo? Entonces uno podría pensar, bueno, la raíz cuadrada de menos 25 podría ser, por ejemplo, 5. Pero no puede ser, porque 5 por 5 es igual a 25 y estaríamos mal porque necesitamos que sea negativo. En este caso lo que uno podría pensar es que podría ser menos 5 por menos 5. Pero tampoco puede ser, porque menos 5 por menos 5 es también 25. Aparte que el resultado de una raíz cuadrada tiene que ser siempre positiva. Por lo tanto, también podríamos incluso pensar que podría ser menos 5 por 5. Y efectivamente eso da menos 25. Pero hay un problema. Tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque hay dos resultados, uno más y uno menos. Y cuando es raíz cuadrada, o raíz cúbica, o la raíz cuarta, la que sea, el número que se repite tiene que ser el mismo. No puede ser distinto. Por ende, no es ni esta solución, ni esta solución, ni esta solución. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que yo te comentaba. Vamos a hablar de un número que se llama la unidad imaginaria, y la unidad imaginaria va a ser la que nos va a crear el conjunto de los números imaginarios. Ahora, en la parte izquierda de la pantalla se va a hacer un zoom, va a aparecer ahí la definición de la unidad imaginaria y la particularidad que ésta tiene. Bueno, ahora que ya sabemos, ¿cierto?, que la unidad imaginaria es
la raíz de menos 1 y que se simboliza con la letra I y que aparte tiene una particularidad bien especial que I elevado a 2 es igual a menos 1. Entonces aquí pasa algo muy especial. En los números reales, que lo vamos a conversar un poquito al final de la clase, vamos a recordar un poco sobre el tema de los números reales. En los números reales, un número al cuadrado o era 0, porque 0 al cuadrado es 0, o un número al cuadrado era siempre positivo. Cuando estos ya eran positivos o negativos, daba siempre positivo. Pero acá no, acá estamos diciendo que con el i al cuadrado se rompe este esquema y esto nos va a dar negativo. Y con esto, solamente con esto, con esta premisa, ya nosotros podríamos entonces calcular la raíz cuadrada de menos 25 y todas las raíces que nosotros quisiéramos calcular con subradical negativo. Fíjate que sí, porque por ejemplo la raíz cuadrada de menos 25 sería lo mismo, esto como reescribirlo como menos 25, sería reescribirlo como 25 por menos 1. Repito, ahí voy a ahorrar el menos. También se podría reescribir como menos 25 por 1, pero por conveniencia lo vamos a dejar como 25 por menos 1. Entonces, sabemos que las raíces es posible esto separarlo. Esto es 25 por menos 1. Y la raíz de 25 es 5. Ya sabemos que la unidad imaginaria es i. Y el resultado sería simplemente 5i. Ahora, tú dirás, pero ¿es cierto entonces que esto va a dar negativo? En efecto, fíjate por qué. Comprobación. 5i por 5i, si lo estuviéramos elevando al cuadrado, 5 por 5, 25, i por i cuadrado, pero ya sabemos que i cuadrado es menos 1. Por lo tanto quedaría 25 por menos 1 y eso nos da menos 25. ¿Ves? Entonces, a través de la unidad imaginaria, como ves entonces, a través de la unidad imaginaria i igual a raíz de menos 1, nosotros podemos entonces ahora generar este nuevo conjunto numérico que es el de los números imaginarios. Todos los números imaginarios, lo voy a escribir por acá, son todos los números de la forma a multiplicado por i, donde i es, ya sabemos, raíz de menos 1. Vamos a hacer algunos cálculos. ¿Cuánto será la raíz de menos 64? Ya no es necesario hacer todos los pasos que había que hacer de ir separando. No, ya no es necesario. Ahora simplemente nos ponemos a calcular. Raíz de 64 sería 8, pero como hay un menos adentro de la raíz cuadrada, eso quiere decir que esto va a ser imaginario. Entonces esto sería 8i. Y en efecto es así porque 8 por 8 es 64 y el i cuadrado daría menos 1. Entonces menos 64. Raíz cuadrada de menos 121 sería 11, pero por el menos que está dentro, i. Aquí cuidado, no puedo decir menos por menos. ¿Por qué? Porque estamos separados por la raíz cuadrada. Sino que decimos raíz de 144, 12. Como hay un menos adentro de la raíz cuadrada, el i, y con el menos de afuera, menos 12i. ¿Ven? Raíz de 4 en este caso, fíjate que el menos no está aquí adentro, el menos está aquí afuera. Por lo tanto, simplemente esto sería un número real, no es un número imaginario. Entonces, raíz de 4 sería 2 y el menos sería menos 2. Entonces, ahí ya notamos una diferencia entre real e imaginario. ¿Quién es imaginario? El que esté multiplicado por i. ¿Quién es real? El que no tenga i. Por ejemplo, en el 5, raíz de 81, no está el menos adentro del negativo, el negativo no está dentro de la raíz cuadrada, por lo tanto esto sería simplemente 9. Raíz de menos 169, la raíz de 169 es 13, pero por el menos de adentro sería i, y por el menos de afuera sería menos 13i. Acá sería 10i, y raíz de 49 en este caso es real, ya que no hay un menos adentro de la raíz cuadrada, sería simplemente 7. Por tanto, los números imaginarios son, va a aparecer en la pantalla izquierda, en la parte izquierda de la pantalla, la definición de número imaginario, pero yo lo menciono con palabras, ¿cierto? Son todos aquellos números de la forma a multiplicado por i, donde sabemos que i es la raíz de menos 1 y a es cualquier número real, pero distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Porque si
0, 0 por i me daría 0 y eso ya no sería un número imaginario. Entonces, cualquier número multiplicado por i, excepto 0. Bien. Ahora sí vamos a hablar sobre los números complejos. Ahora que sabemos todo esto. Pero antes, hagamos un pequeño ejercicio para entender lo de los números complejos. Al desarrollar la expresión raíz de 9 más raíz de menos 16, se obtiene que es igual a... Bueno, yo me imagino que ya debe estar pensando, aquí van a ocurrir dos cosas. Una, vamos a obtener un resultado real y un resultado imaginario. Y estás totalmente en lo cierto, porque la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de menos 16 es 4i. Bajamos el más de aquí y aquí colocamos 4i. Entonces, ¿qué acaba de suceder aquí? Sucede de que estamos en presencia de un número que tiene una característica doble. Tiene tanto parte real como parte imaginaria. En este caso la parte real es el número 3, que lo voy a marcar acá. Esta sería su parte real y también está compuesta por una parte imaginaria que sería el 4i. Por lo tanto, nosotros tenemos que un número complejo, en este caso un número complejo puro, es aquel que está compuesto por una parte real y tanto como por una parte imaginaria. Un complejo puro. Entonces, real más o menos, depende de los signos, evidentemente, imaginario. Calculemos algunos ejercicios para que veamos este tema de los números complejos nuevamente. Raíz de 16 es 4 más 2 y esto nos da 6. Y esta E significa que pertenece. El 6 pertenece a qué conjunto? Al de los números reales, porque no tenemos ninguna parte imaginaria. Raíz de menos 81 sería 9i más la raíz de menos 9, que sería 3i. Y esto sumamos como si fueran términos semejantes por el i, 12i. Lo cual pertenece a los números imaginarios. O también llamados imaginarios puros. Ahora, acá raíz de menos 25 sería en este caso menos 5i más raíz de 36 es real 6. En este caso está escrito lo imaginario primero, después lo real, pero por lo general lo conveniente es dejarlo lo real primero y luego lo imaginario. En este caso esto pertenece a los números complejos. Ojo, voy a decir una cosa. Los reales también son complejos y los imaginarios también son complejos. En otras palabras, todo número es complejo, pero los números de esta forma se les llama complejo puro, porque tiene tanto real como imaginario. Este es simplemente real, este es simplemente imaginario y este es un complejo puro porque tiene real como tanto imaginario. Entonces pueden darse tres opciones. Pero sin embargo, los imaginarios son complejos y los reales también son complejos. Entonces la raíz de 121 es 11 menos la raíz de 196, que es 14. Y esto nos daría menos 3, lo cual pertenece a los reales. Entonces, en conclusión, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles son los números reales? Como todo número es complejo, un número real es todo aquel número de la forma a más 0i. Es decir, a pertenece a los reales, pero carecemos de parte imaginaria. Ejemplo, 3, 7, menos un medio, 0, pi, 3 cuartos, 0.7, un tercio, etc. Todos aquellos números, raíz de 2, raíz de 7, raíz de pi, etc. Los números imaginarios son todos aquellos números de la forma 0 más bi. Es decir, carecemos de parte real, pero sí tenemos parte imaginaria. Ojo, estos números de acá son reales puros y acá están los imaginarios puros. Este sería un número real, pero la idea es que para que sea imaginario tiene que ser real, pero distinto de 0, porque si fuera 0 se elimina el i y ya pasaría a ser parte de los reales y ya no sería imaginario. ¿Quiénes están aquí? Aquí está 4i, 10i, menos 3 cuartos de i, 7 quintos de i, 8i, etc. Y así sucesivamente.
Ahora, los números complejos. ¿Qué son los números complejos? Son los números de la forma A más DI, donde A es real y B es real, como lo mencioné anteriormente atrás en el video, dividiéndolo en 3 subcategorías. Los reales, que son los reales puros, que son los que están ahí arriba, ¿cierto? Son los reales puros. Los imaginarios puros, que son los que están en la parte secundaria, ¿cierto? Los del I, y imaginarios puros. Y también tendríamos los números complejos puros, que, ojo, los complejos entonces serían los que tienen real más imaginario, o simplemente real o simplemente imaginario. Entonces hay complejos tanto puros, hay tantos complejos puros como complejos complejos. Es decir, los reales son complejos, los imaginarios son complejos y los complejos puros también son complejos, para que se entienda. En definitiva, en conclusión, todo número es complejo. Bien, un resumen. Nosotros antiguamente veíamos con ciertos conjuntos numéricos. En este caso, el primer conjunto numérico que nosotros conocemos es el de los números naturales, el cual está conformado parte del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y así sucesivamente, ¿cierto? Por eso dibujé 3 puntitos, no una carita, 3 puntitos, es decir, son infinitos. Ahora, después están los números cardinales. Ojo, ¿por qué está dibujado así de esa forma? Eso quiere decir que los cardinales son los anteriores más un elemento que vamos a tener que agregar, que es el 0. Por lo tanto, los cardinales son los naturales uniéndolo con el 0. Por eso lo marqué con rojo, porque lo incluye a todos. Ahora, lo que está marcado con azul, es decir, todo ese conjunto es lo anterior, los naturales, más el 0 que nos une a los cardinales, y esto nos faltaría colocar acá, ya tú sabes, los números negativos. Entonces, agregando los números negativos en forma infinita, ¿cierto? Ahí formamos al conjunto de los números enteros. Es decir, los enteros es todo lo que está marcado con azul. Naturales, agregar a los naturales, los cardinales y los números negativos, y todo eso me forma a los enteros en conjunto. Y si a todo lo anterior yo le agrego las fracciones, 1/2, 3/4, 5/4, la fracción es inexacta en este caso, porque estos números de acá, los 3 anteriores, los tres conjuntos anteriores también son fracciones, solamente que están divididos por 1, y por eso dan fracción. Los decimales, 0,6 periódico, 0,7, 0,7, o sea, 0,17 periódico, donde solamente el 7 es periódico, por dar un ejemplo. Todos estos números forman el conjunto Q, el conjunto de los números racionales. Fíjate que ahora dibujé otro conjunto, pero que no tiene nada que ver con los 4 anteriores. Este conjunto recibe el nombre de Q asterisco. Q asterisco significa irracional. ¿Cuáles son los irracionales? Son los que no se pueden transformar en fracción, porque recuerda que una fracción o un número racional es aquel donde el numerador es un entero y el denominador, el número de abajo, también es un entero, pero distinto de 0. Por lo tanto, acá, por ejemplo, están todos aquellos números que son como, por ejemplo, la raíz inexacta, raíz de 2, raíz de 3, phi, el número de oro, que es igual a 1 más la raíz de 5 partido en 2, pi, el número de Euler o el número neperiano, ¿cierto? Que se trabaja con los logaritmos naturales, o las raíces cúbicas que no se pueden calcular, etc. Y así siguiendo. Todos estos números, que son también infinitos, son todos aquellos números que al ser decimales en su desarrollo, pero no tienen un periodo, entonces no se pueden transformar en fracción. Fíjate que en algunos libros, o sí, aquí esta notación aparece de manera diferente. La línea se dibuja otra línea que hace como un borde encima de los dos anteriores, pero yo quiero dibujarlo de esa forma, pero con líneas punteadas, no con líneas continuas, como lo hice anteriormente en lo anterior, porque resulta de que estoy indicando que todo este sector blanco que hay aquí no existe ningún número, no hay nada nuevo que se agregue. Solamente vamos a decir que los números reales son la unión de los irracionales, Q asterisco,
con Q, con los racionales. Ojo, en algunos libros sale Q asterisco con una letra I también, pero yo prefiero usarla con Q asterisco para aquí simbolizar a los números imaginarios. Que no serían estos números, 3 y 2 y los que acabamos de ver recién, los que se trabajan con la unidad imaginaria, o sea, lo que está multiplicado por la raíz de menos 1. O sea, todos los imaginarios puros. Acá tendríamos los complejos puros, es decir, 3 más 4i, 7 menos 2i, todos los que sean un real más, o sea, un real cualquiera, más menos un número imaginario. 4 menos 7i, 5 menos 2i, y así siguiendo, ¿cierto? Todos esos números infinitos. Y todo esto es los números complejos. Es decir, en otras palabras, todo número. Los naturales son complejos. Los cardinales son complejos. Los enteros son complejos. Los racionales son complejos. Los irracionales son complejos. Los reales son complejos. Los imaginarios son complejos. Por lo tanto, todo número es, sí o sí, un número complejo. Como les decía, entonces este video es solamente una introducción al concepto de número complejo, donde tenemos que recordar que, dije anteriormente, todos los conjuntos numéricos anteriores, los que ya conocíamos, son números complejos en realidad. Ahora, en los próximos capítulos vamos a ver cuál es la suma, resta, multiplicación y división de números complejos. Vamos a ver el módulo de un número complejo, el conjugado de un número complejo y la propiedad de la unidad imaginaria por medio de las potencias. Que ahí vamos a trabajar eso, que no es tan difícil, es muy sencillo la verdad. Esperando que este video haya sido de tu utilidad y que haya sido lo más claro posible, te deseo buena suerte. No olvides suscribirte, darle a like al video esperando te haya servido. Y si no, bueno, también los dislikes me permiten saber, eso sí, dejando un comentario qué es lo que no se pudo entender para yo poderlo ayudar a solucionar. De antemano te agradezco que hayas visto este video. Clic en la campanita para ver nuevos contenidos de mis videos y esperando que te haya servido. Recuerda, sin importar en qué curso estés, porque todos podemos aprender un poco más de matemática. Cuídate, que estés bien y chao, chao, chao.